Ahora sí. Entonces, como les mencionaba, la docente que impartirá este seminario el día de hoy es María Jesús Salas. Es psicóloga clínica de la Universidad Andrés Bello, cuenta con más de 12 años en el Centro de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales, CABAS PDI, tiene un postítulo en psicología clínica, mención psicodiagnóstico y evaluación forense, además de ser supervisora clínica especializada en transgresiones en la esfera de la sexualidad. Y le damos el paso a María Jesús para que dé inicio con la presentación. Gracias, Emily. Buenas tardes, espero que estén todos y todas bien, más todas que todos, como siempre. Y vamos entonces a comenzar con nuestra presentación de hoy día, que, como nos decía recién Emily, está enmarcada en el curso, o no sé si enmarcada, pero asociada de alguna manera con el curso que vamos a dar de intervención en contextos judiciales, intervención en infancia, como a propósito de poder comprender las particularidades de cómo es la intervención en infancia cuando ésta está enmarcada dentro de procesos judiciales que tienen sus propias características, su particularidad, pero aquí, hoy día, lo que vamos a hacer como parte asociada a ese programa es tratar de hacer un mini recorrido, pero bien superficial. No nos vamos a meter en profundidades porque probablemente vamos a tener tiempo en el curso para poder hablar de eso, de todo el fenómeno como traumático en general, y principalmente aquí vamos a hablar como de este recorrido que hemos hecho desde el trastorno de estrés postraumático a el concepto del trauma complejo, que hasta el día de hoy, por alguna razón, imagino asociada a que todavía no hay tanto conocimiento, a pesar de que hay harta experiencia ya y también harto estudio asociado a esto, no se habla todavía del trauma complejo, y tiende a usarse todavía el trastorno de estrés postraumático, incluso en la comunidad de profesionales que atienden en esta área, ¿no? Entonces, vamos a tratar de comprender y de, en alguna medida, honrar, si es que, si es que se puede decir, a la cantidad de profesionales que han estado dando la pelea por acuñar y que el trauma complejo tenga un sentido, a propósito de conocer las diferencias que tienen estos dos cuadros, ¿no? Pero para eso, como todo, la historia es fundamental, ¿no? Si no le echamos mano a la historia, en todo sentido, tendemos a vivir en un sinsentido de la actualidad, sin comprender de dónde y por qué llegamos hasta dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, vamos a iniciar ahí este recorrido que, como la presentación dice, trauma en infancia, del trastorno de estrés postraumático al trauma complejo. Y para eso, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste, tenemos que y volver a los inicios, ¿no? Como en todo, en nuestra historia. Eh, y bueno, sabemos que aquí este personaje, Freud, que en alguna medida tiene que ver, o le tenemos que conceder al menos como el inicio en términos de todo lo que tiene que ver con la psicología, con la psiquis y con todo este mundo, ¿no? Interno, que hoy en día ya no es tan solo interno, sino que hoy en día se comprende más interno, externo, o sea, cuerpo, mente, todo un poco mucho más asociado y relacionado a lo que en algún momento incluso se pensó, ¿no? Entonces, Freud comienza en Francia a fines del siglo XIX a hablar algo que seguramente nos va a sonar como al pregrado para los que han estudiado en esta línea, los estudios en torno a la histeria, ¿no? Lo que hace él es que en su clínica, sabemos que es psicoanalista él, en su clínica él empieza a ver algunos casos
donde empieza a haber ciertas particularidades, sobre todo en el funcionamiento de las mujeres con las que trabajó durante mucho tiempo, y empezó a haber ciertas recurrencias de algunos cuadros o algunas sintomatologías como psicológicas que presentaban estas mujeres, y que como estaban asociadas solo a las mujeres, empezamos a hablar de esto de la histeria que tiene que ver como en términos etimológicos con lo uterino, ¿no? Como desde ahí viene un poco esto. Entonces, lo que pasa concretamente es que Freud empieza a darse cuenta que muchas de sus pacientes empiezan a presentar síntomas o empiezan a manifestar síntomas que van a estar asociados con el área o con el mundo de la sexualidad, ¿no? Empiezan a hablar o a dar cuenta de elementos que parecieran tener como hilo conductor experiencias que son de tipo de transgresión en la esfera de la sexualidad. Y lo que hace Freud es que en ese momento, y esto es importante entenderlo como para poder también no equivocarnos a estas declaraciones que escuchamos hoy en día con tanta como liviandad respecto de lo poco feminista que era, ¿no? Como que justamente era todo lo contrario, ¿no? Que hay que pensar en la época, hay que pensar en el contexto. Y él empieza a instalar la idea de que los responsables de esta sintomatología que presentaban las mujeres, que estas mujeres histéricas, ¿no? Que llamaban, iban a ser o eran lo que él denominaba asaltos sexuales, ¿no? O abusos sexuales y situaciones de incesto. O sea, él empieza a exponer que detrás de todos estos síntomas pareciera ser que hay situaciones de transgresión en la esfera de la sexualidad desde distintos lugares, pero en relaciones, ¿no? Y que esas relaciones son las que empiezan a generar estos síntomas. Entonces, esto en esa época empieza a generar mucho ruido social y principalmente en la cultura patriarcal de dicha época y empieza a tener muchas presiones por parte de personas con mucho poder en términos sociales que lo obligan, en el fondo estas presiones directas, ¿no? A referir que muchas de estas cosas que él plantea más bien las tiene que plantear en función de que eran fantasías que presentaban estas pacientes y que éstas no ocurrirían en la vida real, ¿ya? Ahora, Freud, frente a todas las presiones, frente al contexto político y en el que se vivía en ese tiempo también, se ve obligado en el fondo como a tomar la decisión de decir que efectivamente esto se instala en el mundo de la fantasía, pero él deja escrito y consta ahí en sus escritos que esa manera de abordarlo a él le parece que es un pensamiento intolerable y que es políticamente incorrecto, ¿no? Como se encarga igual de dejar algún registro ahí de que él no está de acuerdo con este movimiento del paso de la fantasía y dejar la realidad como el origen de la causa de esta sintomatología. Entonces, a través de eso, él da cuenta de esta presión que se ejerció, porque le interesaba mucho también como que quede instalado que él fue sujeto de presiones, como sociales y políticas, para poder cambiar su teoría y queda establecida la teoría que conocemos hoy en día, pero que es importante saber ese dato porque cambia mucho la percepción de muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, pasa que con esto se hace necesario, en el fondo, como revelar que existe una serie de síntomas comunes en estas mujeres que queda como ahí medio como podríamos decir, como en el colectivo social ahí medio instalado. Después ocurre que aparece el término de la neurosis de guerra, donde posterior a la Primera Guerra Mundial y a propósito de los grupos pacifistas que también surgen como en esta época, se comienzan a observar que estos soldados que van a la guerra presentan síntomas que también son recurrentes y que son propios de los soldados que han participado en instancias de guerra y que a propósito después de cuando vuelven, ¿no? Estos síntomas siguen estando en juego en el funcionamiento de estas personas durante mucho tiempo y van a persistir. Esto va a ocurrir, en el fondo se van a ver nuevos casos en la Segunda Guerra Mundial asociado también a ese conflicto, ¿no? Y con esto ya entonces se hace como un poco como necesario, ¿no? Que como establecer que pareciera ser que hay una serie de síntomas comunes en los soldados que regresan de la guerra y que
distinto a lo que se planteaba, incluso se plantea hasta ahora, muy contrario a que estos soldados estuvieran como orgullosos por el desempeño de la participación, de ir a defender a la nación en estas batallas, estos soldados quedaban extremadamente y severamente traumatizados durante mucho tiempo y algunos incluso para el resto de su vida, ¿no? Y después de esta situación, en los años 70, a propósito de los movimientos feministas, se comienza a evidenciar lo que empieza a ocurrir al interior de las familias y se comienzan en el fondo a abrir un poco las puertas, como aquí dice simbólicamente, por supuesto, de lo que ocurre al interior de los hogares, ¿no? Lo que permite retomar esta idea original de Freud respecto de que la violencia que vivían las mujeres pareciera ser que era bastante real y no tan fantaseada, ¿no? Y se observa que muchas de estas mujeres que son víctimas de violencia doméstica y dentro de la cual también la violencia sexual es parte de, empiezan a presentarse estos síntomas, se parecen mucho a lo de los soldados que volvían de la guerra y que presentaban esta sintomatología posterior a haber vuelto, ¿no? Y producto de todo esto, esto como esta conjugación y estos cruces, se empiezan a retomar los estudios que habían en esta línea y en 1971 se cuenta con una agrupación en el fondo que habla de los efectos propios de la violación en las mujeres, ¿no? Y tenemos representantes ahí en ese tiempo ya desde la corriente feminista y, por supuesto de la línea femenina, por supuesto, quienes publican un trabajo que se llama Síndrome del trauma por violación y que describe estos síntomas que tendrían estas mujeres que han sido víctimas de esta violencia a puertas cerradas durante a veces muchos años y que tiene que ver con esto que inicialmente plantea Freud, ¿no? Y ya en 1979 se acuña el síndrome de la mujer golpeada, ¿no? Como uno de los primeros intentos como para poder hablar sobre esta situación, ¿no? Entonces empezamos a propósito de la guerra, como de las neurosis de guerra, que se empieza a hablar de esto, y después en 1952 se incorpora esta idea, ya que empieza a ser tan visibilizada y más recurrente de lo que realmente estaban dispuestos a reconocer en esa época, finalmente logra ser incorporada en el DCM y en 1968 ya en el DCM-2, en esta segunda como versión, se amplía o se revisa el diagnóstico y se le pone trastorno adaptativo de la vida adulta, ¿no? Pero en 1980, muchos años después de acuñado este término, es por primera vez que se instala el término de el desorden por estrés postraumático, que es algo que conocemos hasta el día de hoy, que es lo que hablábamos inicialmente, suelen diagnosticar más frecuentemente los profesionales que trabajan en el área de la salud mental asociado a situaciones de trauma y que como que pareciera ser que un poco en ese periodo o hubo un periodo en donde el tiempo en estudios de esta índole quedaron un poquitito congelados y es un cuadro que si bien ha ido evolucionando en términos descriptivos en el DCM, no ha tenido cambios fundamentales durante hartos años, ¿ya? Y para poder entender un poquitito de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático y los criterios que observamos hoy día en el DCM, como todos los trastornos asociados a este manual, tiene ciertos criterios que tienen que estar presentes para poder evaluar o mencionar o referir una condición de una persona como esa patología, podríamos decir, o como ese funcionamiento, ¿no? Más bien en este caso, que es un funcionamiento que se mantiene medianamente estable en el tiempo, pero que tiene condición de patología porque efectivamente genera un dolor, un sufrimiento y una merma en la capacidad, en el fondo, de desempeñarse normalmente en la vida, ¿no? Entonces, los criterios con los que contamos en el trastorno de estrés postraumático es que como criterio fundamental es que tiene que haber una exposición a un evento traumático.
O sea, tiene que haber algo. Y esa exposición, a modo de ejemplo, se describe como, por ejemplo, una exposición a una muerte real, lesión o como que sea grave, o a una situación de violencia sexual, ya sea esta experiencia vivida en primera persona como por el sujeto que presenta estos síntomas, o que sea de un familiar cercano, ¿no? De algo que esté cercano a esta persona y que de esta manera también se haya convertido en un impacto propio, aunque no le haya ocurrido a ella misma, pero ya se empieza a reconocer y aquí ya se reconoce que aquellos que están alrededor de quien principalmente es traumatizado por algún evento, también puede presentar características de la traumatización, lo que nos hace pensar en qué es lo que nos pasa a los profesionales que trabajamos dentro de esta línea también, ¿no? Porque nosotros somos testigos directos del sufrimiento y de escuchar el padecimiento a propósito de también, ¿no? Y también aparece la idea de que esta exposición a evento traumático puede ser repetida o extrema, como por ejemplo en situaciones como la que hablábamos recién, que si bien no somos profesionales de emergencia, como de salud de emergencia, sí somos profesionales que permanentemente estamos en contacto con el trauma de otras personas, ¿ya? El criterio B es que tienen que haber o sea, el criterio que vienen para acá es que tienen que haber una serie de síntomas, dentro de los cuales uno de ellos, el criterio B, es que tienen que haber síntomas intrusivos, al menos alguno de ellos, ¿no? Y los síntomas intrusivos tienen que ver con estos recuerdos involuntarios y angustiosos. Que son no es que yo quiera evocar algo, ¿no? Sino que es que aparece de repente en el recuerdo algo asociado a esta vivencia. Pueden haber situaciones asociadas en los sueños, por ejemplo, sueños marcados por estas vivencias, reacciones disociativas que tienen que ver también con flashback, que son estas imágenes, estos sonidos, estas cosas intrusivas que ocurren sin que las personas lo puedan controlar y que es muy angustiante para los pacientes que tienen experiencias traumáticas porque aparecen en cualquier momento, a veces en momentos no deseados, por supuesto. O sea, nunca es deseado tener un flashback, pero aparecen momentos que a veces son mucho más complicados para estas personas, ¿no? Angustias o sensaciones de angustia intensas al momento de evocar o recordar situaciones que tienen que ver con lo traumático, y reacciones fisiológicas ante estos recordatorios, ¿no? Como palpitaciones, sudoración, pitos en los oídos, etcétera, ¿no? Otro criterio tiene que ver con el criterio de la evitación, que también tiene que haber al menos uno de estos criterios, y que tiene que ver con todas las estrategias que va a desarrollar esta persona para no contactarse con ese contenido traumático, ¿no? Y desde ahí tenemos la evitación de recuerdo, evitar pensar, evitar contactarse con sentimientos o con emociones asociadas a lo que pasó, evitar a ciertas personas que de alguna manera evocan o son un ancla, ¿no? A ese evento traumático, así también lugares, conversaciones, actividades, y esto se puede masificar y puede generarse un funcionamiento bastante evitativo respecto de todo lo que tiene que ver con lo traumático. Otro criterio tiene que ver con alteraciones negativas en cogniciones y en el estado del ánimo, donde tenemos que encontrar al menos dos para concluir el trastorno de estrés postraumático, que tiene que ver con esta incapacidad para recordar aspectos importantes del trauma, ¿no? Como hay ciertas cosas que son como difíciles de poder abordar, creencias negativas que se van generando por distorsiones cognitivas, y que también son persistentes sobre uno mismo, sobre los demás y sobre el mundo, como por ejemplo, a mí siempre me pasan las cosas malas porque yo por alguna razón como que soy un imán para las cosas malas. Ese tipo de pensamientos son pensamientos distorsionados y que tienen que ver con ciertas afectaciones a propósito de lo traumático, ¿no? Donde como efecto muchas veces podemos ver a las personas que incluso se culpan por la ocurrencia de situaciones tan inverosímiles, como podríamos decir en términos de que claramente no lo es, como una violación, ¿no?
Los estados emocionales son estados emocionales negativos, evaluados de negativa como persistentemente por estas personas. Hay mucho nivel de ansiedad, hay mucho desgaste, mucho elemento como depresivo en términos de la cantidad de energía que se utiliza como para poder funcionar en el mundo con todo esto. Hay disminución de participar en actividades o cosas que antes podían interesarle a estas personas, sensaciones como de desapego o de incapacidad como para experimentar emociones positivas, que también tiene que ver en alguna medida como con lo disociativo, ¿no? El costo de lo disociativo tiene que ver con que no me contacto con, pero tampoco me contacto con otras cosas que son positivas, ¿no? Entonces también existe algo de lo bueno que se arrastra en todo esto malo, ¿no? Otro criterio tiene que ver con las alteraciones en la reactividad y en la excitación, que también tenemos que encontrar al menos dos, y encontramos estados de irritabilidad, estados de estallidos de ira, comportamientos que son como desde la línea de la impulsividad, como peligrosos, imprudentes, autodestructivos, hipervigilancia. Los pacientes con historias de trauma tienen estados permanentes de hipervigilancia en una idea o en una necesidad de controlar, ¿no? Lo que pasa a su alrededor. Hay reacciones de sobresalto exagerado, que son personas que están hiperreactivas todo el rato. Por supuesto que el DCM también describe problemas de concentración y alteración del sueño. O sea, alguna de estas debe estar presente, ¿no? Y por otra parte tenemos la duración, que sabemos que tienen que durar algunos síntomas de ello, al menos durante un mes tienen que estar presentes para poder convertirse en este cuadro, ¿no? Hay un síntoma de un criterio en el fondo que tiene que ver con que efectivamente todo esto genera un deterioro clínico importante, un deterioro significativo en el funcionamiento. Hay un deterioro, los pacientes lo pueden comunicar con facilidad en distintas áreas de su vida, ¿no? En áreas de trabajo, en áreas educacionales, en áreas sociales, en áreas de pareja, en montones de situaciones. Y por otra parte, estos síntomas o estas como manifestaciones que presentan los pacientes no pueden explicarse por otro hecho, no por otra situación, ¿no? Como por ejemplo el abuso o el consumo de alguna sustancia o por alguna condición médica o etcétera, ¿no? O sea, estos son un poco los criterios de cómo hoy en día podemos encontrar el trastorno de estrés postraumático en el DCM y cómo a propósito de todo esto, es muy utilizado, como decíamos, dentro de la clínica hoy en día. Y vamos a hacer un pequeño saltito para poder empezar a caminar hacia la evolución, a pesar de que este criterio es el criterio actual del DCM5, igual vamos a ir haciendo una evolución porque llegar a hablar del trauma complejo efectivamente es una evolución del trastorno de estrés postraumático. Y para eso vamos a volver un poquitito para atrás y vamos a rescatar también y vamos a honrar aquí también a otros profesionales que nos han ayudado en este camino a poder entender y sin duda para los que trabajamos en clínica infantil y con juego y bueno, con todo lo que el mundo infantil requiere, no podemos dejar de mencionar a Winnicott, que ya en ese tiempo hacía algo muy interesante y que en alguna medida fue como un poco el precursor de esto del trauma complejo y trauma temprano, donde él manifestaba, a propósito también de su experiencia clínica, él es un psicoanalista, pero es pediatra, él es pediatra y psicoanalista y trabajaba con niños, donde él cuenta o refiere que el trauma infantil no va a depender únicamente del evento traumático en sí mismo, o sea, de que ocurra algo traumático, ¿no? Sino también va a depender de la capacidad del entorno para poder ayudar al niño. Y aquí ya aparece algo importante donde el vínculo o lo que el entorno puede hacer empieza a tomar un tono de importancia al que pareciera ser que hay que escuchar, ¿no? Entonces, Winnicott lo que dice es que tiene que haber un evento considerado como traumático. La consideración de un evento traumático tiene que ver con que ese evento de alguna u otra manera es vivido por la persona como algo que incluso potencialmente podría como costar la vida, ¿no? Es vivido de esa manera, aunque no esté la vida en riesgo,
pero la sensación, la vivencia es esa. Entonces, tiene que haber un evento que sea traumático, pero además tiene que haber una falla desde el ambiente. Y cuando estas dos cosas se mezclan, entonces Winnicott dice, ahí es donde deviene en el fondo la configuración traumática, ¿no? Entonces, él dice que la presencia de un cuidador que sea empático y sensible va a ser muchas veces la clave para que una experiencia difícil no se convierta en un trauma que afecte el desarrollo de esa persona, ¿no? Entonces, en este sentido, para Winnicott, el trauma va a ocurrir cuando hay una falla ambiental significativa, o sea, cuando los cuidadores de este niño, que estamos hablando de la infancia en este caso, no pueden sostener y responder las necesidades emocionales de este niño de una manera adecuada. Pero que si el entorno, por otra parte, es suficientemente bueno, que este es un concepto muy de él, el niño va a poder integrar esta experiencia difícil sin que necesariamente se vuelva un contenido traumático, ¿ya? Y posteriormente, bien, posteriormente tenemos y aquí es importante como reivindicarla porque poco se habla de ella, pero ella eh, es a quien en alguna medida le debemos como los inicios del concepto de trauma complejo, que es la Judith Herman, que es una mujer que en los años 80 es psiquiatra, ella por supuesto empezó a trabajar y a estudiar los efectos del abuso y de la violencia de carácter interpersonal, como que ella empezó a retomar esta idea de que cuando hay algo interpersonal, cuando esto es en un vínculo, pareciera ser que aquí hay condiciones que son distintas a que, por ejemplo, si tuvimos un accidente automovilístico, ¿no? Y ella empieza a investigar un poco esto, ¿no? Y ella dice que el cerebro del ser humano es un sistema complejo que tiene una tendencia innata a una autoorganización como mediante ciertos procesos que tienen que ver con la diferenciación, la especialización y la integración de cómo se arma como neurobiológicamente el cerebro, ¿no? O sea, tenemos áreas que son diferenciadas porque tienen una especialización para ciertas cosas, pero que esas áreas, distintas áreas, tienen que estar integradas para poder tener un desarrollo integral y armonioso donde estas distintas partes puedan estar trabajando en conjunto. Y ella plantea que el trauma temprano, que es un concepto que ella acuña, va a provocar en el cerebro de esta personita pequeña, de este niño, antes de los 3 años. Hoy día sabemos que el 80% del cerebro ya está desarrollado a los 3 años, ¿ya? Lo que queda para adelante es ese 20%. Entonces ella habla que cuando este cerebro en el fondo es expuesto a estas situaciones antes de los 3 años, va a impedir o va a generar como neurobiológicamente que este cerebro pueda tener esta autoorganización que tiene que ver con la diferenciación, la especialización y la integración. Entonces, eso no va a permitir que el cerebro se desarrolle de manera óptima porque, por ejemplo, las áreas no van a funcionar integradas y así vamos a tener, que no, un spoiler, que vamos a tener que hay personas que tienen, por ejemplo, un desarrollo en un área que está muy alto, por ejemplo, y en otra área que está muy mermado, ¿no? Porque no hay una comunicación, no hay una integración de las distintas áreas de este cerebro y por lo tanto la expresión de este ser humano va a ser también desintegrada, ¿ya? Eso es muy simplificado, ¿no? Pero algo para que nos hagamos una idea de cómo va funcionando, ¿no? Entonces, para Judith Herman, el trauma complejo ella va a manifestar que tiene efectos que parecieran, a diferencia de estos otros traumas, que son mucho más profundos que otras vivencias traumáticas, ¿no? O sea, ya hace una diferencia en términos de la profundidad. Y ella dice que además, cuando existen estas experiencias, lo que se va a afectar no es solo lo que se describe en el trastorno de estrés postraumático, sino que se va a afectar la identidad de la persona, la capacidad de relacionarse con otras personas, o sea, las relaciones interpersonales, y además se va a afectar la capacidad del ser humano en la regulación emocional y en la percepción que esa persona tenga del mundo, ¿no? Lo que, si lo comparamos con lo que acabamos de ver, si bien pareciera ser que se pueden parecer en muchas cosas, esto habla de un nivel de daño a otro nivel, ¿no?
Y aquí entonces nos metemos con Van der Kolk, que seguramente a él sí lo han escuchado mucho más que a ella, que es, es un psiquiatra que se ha encargado en la actualidad, junto con la Judith Herman, de dar la pelea real de acuñar el término de trauma complejo, tratando de que se entienda la particularidad y valga la redundancia, la complejidad de este tipo de situaciones. Ellos fueron los que trataron de que el DSM-5 incorporara el concepto de trauma complejo. No lo lograron, pero ahí siguen en primera línea dando la pelea para que sea visibilizado como algo que es necesario de diferenciar del trastorno de estrés postraumático. Y Van der Kolk lo que refiere es que el trauma complejo se da y que tiene que ver con la experiencia de haber sufrido múltiples traumatizaciones y que son específicamente de origen interpersonal, ¿no? O sea, muchas de ellas van a ser de origen interpersonal y que cuando ocurren estas, va a tener el ser humano como consecuencia una alteración, una merma, una como aniquilación en alguna medida también del desarrollo del niño y por lo tanto, como sabemos que el desarrollo es secuencial, el desarrollo del ser humano en el futuro, ¿ya? ¿Qué dice específicamente Van der Kolk del trauma? Él dice que el trauma o lo que ha observado de estas diferencias importantes de tener en la cabeza al momento de trabajar con estos pacientes es que el trauma se define como una experiencia que es vivida como algo que es abrumador para el sistema nervioso. O sea, estamos hablando aquí de algo físico, ¿no? Él va a decir que el trauma lo que hace es que va a impedir que el cerebro y el cuerpo procesen de manera adecuada la información, pero todo tipo de información, no solo la traumática, sino que todo tipo de información. Él va a decir que no es solo un evento en sí mismo, o sea, no es solo lo que le ocurre a esta persona, aunque le haya ocurrido 5 veces, no son esos 5 hechos en sí lo que afectan a la persona, ¿no? Sino que esto va a ir dejando una huella que se va a instalar como una huella en la memoria, una huella en el sistema nervioso, una huella física que va a dejar rastros físicos y que se va a traducir en el desarrollo emocional y también en respuestas fisiológicas. O sea, el trauma altera el funcionamiento del cerebro, ¿no? Lo que podemos saber hoy día es que este cerebro se modifica concretamente, gracias a las imágenes, lo podemos ver en permanentes estados de hipervigilancia, permanentes estados disociativos, en respuestas automáticas de lucha, ¿no? Y de huida, ¿no? De defensa, ¿no? Estos pacientes que están hiperactivados todo el rato y que son hiperreactivos frente a cualquier cosa, un sonido, un gesto, o que hacen interpretaciones erradas a propósito de que se están defendiendo de todo y el mundo es amenazante y por lo tanto tienden a distorsionar actos de otras personas que no tienen ningún sentido en la línea de dañar, pero para ellos son características como vividas como intenciones de generar daño, ¿no? Y también en respuestas de congelación, cuando escuchamos, por ejemplo, a pacientes que han sido víctimas de situación de agresión sexual, donde manifiestan haberse quedado paralizadas, no poder hablar, no poder moverse, a pesar de que en ese momento la cabeza les decía, arranca, anda, esto no tienes que, tú puedes, no sé qué, pero el cuerpo no responde. Esas respuestas, que son respuestas fisiológicas, también van a estar en juego cuando existe estos eventos o esta situación traumática, ¿no? Entonces, dice que como resultado del trauma, las personas van a quedar atrapadas, ¿no? Atrapadas en estos síntomas, en estas manifestaciones físicas que se van a convertir también después, no solo en que estén permanentemente en juego, sino en patrones de relación y en patrones de expresión emocional que van a quedar ahí persistentemente instaladas como justamente un patrón, ¿ya? Y lo interesante aquí que hace entrar Van der Kolk y que hoy en día es fundamental poder conocer para las personas que trabajamos en el área de trauma, es que el trauma no se va a almacenar en la mente.
¿no? Sino que queda instalado en el cuerpo, ¿no? A modo de respuesta fisiológica, a modo de activación, a modo de sensación, a modo de montones de cosas, pero que son absolutamente propias del cuerpo, ¿no? Y este autor sostiene desde este lugar, en el fondo, que la recuperación en trauma debe sí o sí considerar enfoques que vayan más allá de la terapia verbal. Él hoy en día plantea y es claro en decir que la terapia verbal no alcanza a tocar los lugares que necesitamos que sean tocados cuando queremos trabajar el trauma, ¿no? Porque la terapia verbal, que lo vamos a ver en las clases, tiene que ver con ciertas áreas del cerebro, pero el trauma y la emocionalidad y todo lo que ocurre está en otro lugar del cerebro que no es tocado por la palabra, sino que por la experiencia. Y que por lo tanto tenemos que, para poder trabajar en trauma, incorporar otras maneras de trabajo y salirnos de esta clínica como de hablar o bueno, la clínica que conocemos ahí desde lo narrativo. Entonces, este trauma complejo, como sabemos, va a tener como característica que es la exposición a múltiples eventos que ocurren dentro de una familia y una comunidad, porque tiene que ver con un vínculo y con un vínculo que sea significativo, ¿no? O sea, aquella persona que es significativa es al mismo tiempo la persona que genera este daño, ¿no? Esta exposición, según Van der Kolk y según otros autores especialistas en la materia, ocurre de esta manera simultánea o secuencial en estos niños que nombramos o decimos como maltratados. Pero además, esta exposición es crónica y se inicia a muy temprana edad, en la infancia, ¿no? Provocando alteraciones que tienen que ver con la cognición, por ejemplo, la capacidad de atención, la capacidad de la memoria, la regulación del afecto, sobre todo con los afectos que tienen que ver con la rabia, con la ira, con el miedo. Va a alterar la capacidad y el concepto de la autopercepción, donde vamos a tener a niños y adultos que funcionan desde la culpa, desde la vergüenza, con la visión de estos otros y del mundo como de desesperanza, de peligro, de que no hay futuro, y esta es la manera en que estas personas comienzan a funcionar, ¿ya? Para que se hagan una idea, y aquí van a tener después la presentación que mañana yo la voy a mandar para que la tengan subida los que participaron, un cuadrito donde podemos ver o echarle mano un poco a estas diferencias entre el trauma como por evento único y el trauma complejo, ¿no? En términos de la duración, por ejemplo, y en términos de distintas áreas. Aquí solo me voy a detener en términos de la duración, porque para los profesionales que trabajamos en esta área, y que hemos trabajado durante tantos años en el servicio público, donde conocemos los recursos limitados del servicio público para poder trabajar en estos casos, PPF, PRM, todo lo que ya conocemos, es tremendamente importante empezar a hacernos la idea ya de que cuando trabajamos en intervención de trauma complejo, los 12, 15, 18 meses que probablemente nos permiten por financiamiento los distintos programas para trabajar, aquí son absolutamente cortos en términos de lo que podemos hacer. Cuando estamos en el terreno del trauma complejo, como dice Van der Kolk, como dice Barudi y bueno, todos los que trabajan en la materia, los tiempos son tiempos que generalmente son años de trabajo, y muchas veces estas personas requieren de un acompañamiento de por vida, donde lamentablemente no siempre vamos a poder trabajar todos los síntomas, porque muchos de ellos van a integrarse en el funcionamiento del ser humano, y más bien vamos a tener que ayudar un poco a mitigar algunas de esas cosas o ayudar a vivir de la mejor manera posible, ¿no? Pero que hay que olvidarse de que estos 12 meses, 15 meses, 18 meses son necesarios, perdón, son suficientes para poder trabajar, y creo que es importante empezar a devolver la mirada de que los objetivos que nos planteamos los logramos cumplir como programa para que el programa no quede mal evaluado, pero que sin duda esos objetivos no son los objetivos reparatorios totales de estos cuadros, que hay mucho por seguir trabajando y mucho por seguir acompañando probablemente a esta persona que por un criterio económico y de tiempo
hemos en el fondo determinado estos objetivos para trabajar, pero eso no significa que sea lo único que podemos trabajar, ¿no? Porque tenemos que empezar a ayudar a entender de que necesitamos mucho más de lo que hoy tenemos para poder ayudar de verdad a estos pacientes, ¿ya? Aquí hay otros como elementos para que los puedan revisar en términos del autoconcepto y la identidad, de las relaciones interpersonales, de la respuesta fisiológica, lo pueden revisar con calma, las estrategias de afrontamiento que también son diferentes, el impacto que va a tener en el desarrollo cerebral y los cuadros que se pueden asociar a propósito de las vivencias de estas distintas lógicas como que tienen que ver con lo traumático, ¿no? Entonces, en ideas generales, mientras el trauma agudo puede trabajarse con intervenciones específicas, el trauma complejo requiere enfoques terapéuticos que generalmente son prolongados, como hablábamos, y donde tenemos que estar centrados en los aspectos vinculares, en la regulación emocional y en la construcción de la identidad, que son cosas que no se afectan a largo plazo con los traumas puntuales, ¿no? Puede ser que puntualmente durante un tiempo eso se vea como alterado, pero en el trauma complejo eso sí se altera de manera permanente y persistente, ¿ya? A modo de también muy resumen, ¿con qué nos vamos a encontrar entonces cuando tenemos estos pacientes con trauma en el desarrollo, que también, así también lo hablaron en algún momento, trauma en el desarrollo, trauma complejo, es un poco como la evolución, ¿no? del cuadro. Por mencionar algo muy superficial, porque aquí nos podemos poner a 6 meses, un año, quizás más, a estudiar todos los efectos que tiene el trauma complejo en un ser humano, ¿no? Sabemos que hay factores que van a hacer que esto funcione mejor o peor, ¿no? Factores de riesgo y protectores, ¿no? Y los factores que van a ir agravando en alguna medida el impacto tienen que ver con la intensidad de la vivencia, con la duración de esta vivencia, o sea, cuánto se repita en el tiempo y del contexto, ¿no? De este apoyo del que hablaba Winnicott que el ambiente puede hacer, ¿no? Si eso es bueno, bueno, estamos en un mucho mejor terreno que cuando no lo está, porque esto va a agravar el impacto, ¿no? Si no tenemos apoyo, si esto dura muchos años, las consecuencias ahí van a ser nefastas. Y por el contrario, si están, la intervención temprana, la red de apoyo, van a haber elementos que hagan que podamos trabajar de mejor manera. Los efectos que vamos a ver y que toda la neurobiología y que nos vamos a meter mucho más en la neurobiología probablemente en el curso porque hoy día hay una cantidad de información increíble y como que es un mundo apasionante de descubrir de cómo se va armando este puzzle. Dentro de los efectos que se han visto a través de la tecnología, imágenes, estudios, etcétera, es que el cerebro se abiertamente modifica, ¿no? Tenemos que entender que el cerebro, hoy en día lo que sabemos gracias a toda la historia, es que el cerebro, no, al revés, es que la salud mental del ser humano depende de los vínculos. Y en la medida en que tenemos vínculos que favorecen un buen desarrollo, la salud mental de ese ser humano va a ser buena. Y cuando tenemos vínculos que por alguna razón no promueven ese desarrollo y además también dañan, vamos a tener una salud mental que va a estar deteriorada para probablemente mucho camino para adelante y en algunos casos incluso para el resto de la vida, ¿no? Entonces, los efectos de estas experiencias en el desarrollo son fundamentales porque van a determinar a ese ser humano probablemente para el resto de su vida. Se van a alterar elementos como la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, todos tremendamente importantes, pero que no vamos a decir hoy día para qué sirven. Vamos a tener una permanente activación o funcionamiento de estas personas en una respuesta que es fisiológica de lucha, de huida, de congelación frente a distintos eventos que no necesariamente son una amenaza. Vamos a tener efectos en la regulación emocional y conductual de estas personas, que va a ser persistente. Vamos a tener cuadros de ansiedad gravísimo, vamos a tener cuadros de depresión, vamos a tener personas que funcionan desde la agresividad y desde el descontrol del impulso y que por lo tanto tienen muchas dificultades en la regulación emocional.
Vamos a tener impacto en la capacidad de relacionarse, la capacidad vincular, donde se van a instalar pautas de vinculación que vienen desde la inseguridad del vínculo. O sea, ese otro es una amenaza, ¿no? A eso nos referimos con esto de esta inseguridad. El otro se convierte no en otro al que yo puedo acudir, que debería ser lo sano, disfrutar de ese otro que me aporta, ese otro que me apoya, ese otro que me suma, ¿no? Y empiezan a estas configuraciones donde ese otro me cansa, ese otro me agota, a ese otro lo tengo que cuidar, ese otro es peligroso, ese otro que no se me acerque tanto, se me acaba la batería social porque el otro es una amenaza, al que tengo que estar cuidando y entonces el desgaste y vienen montones de configuraciones que son muy, muy agotadoras para montones de pacientes con los que trabajamos. Va a haber, por supuesto, dificultades en la confianza y en la construcción de relaciones sanas. Si es que me relaciono desde ese lugar, es bien difícil poder establecer relaciones que sean sanas. Vamos a tener consecuencias a corto plazo en niños y en la adolescencia, como, o mediano plazo en la adolescencia, cuando estas experiencias ocurren. Vamos a tener montones de dificultades académicas, montones de dificultades donde los colegios empiezan, es que este niñito se distrae, es que este niñito no aprende, no pone atención, se sabían los contenidos y en la prueba se le olvidó todo, porque ahí obviamente que lo que está operando es lo traumático, ¿no? Con el trauma hoy en día se sabe, las personas no pueden aprender nuevas cosas, quedan congeladas en momentos previos donde el aprendizaje es muy difícil. Entonces, claramente empiezan los profesores a alegar y derivan y entonces, oh, déficit atencional. Y claro, si no comprendemos muy bien de qué estamos hablando y cómo se asocia esto con la experiencia de estos niños, podemos quedarnos en la idea de, ah, déficit atencional, listo, medicamos y no hay nada que hacer porque el niñito o la niñita funciona de esta manera, ¿no? Entonces empiezan a presentar todas estas dificultades académicas que en la adultez también persisten. Y vamos a tener montones de trastornos también que hoy en día sabemos están asociados a lo traumático y que antes no lo teníamos tan claro, pero hoy día lo entendemos desde otro lugar. Como por ejemplo los trastornos de estrés postraumático, que sí tienen que ver con lo traumático y es importante entenderlos como un área dentro de lo traumático importante que va a estar. Vamos a tener cuadros de depresión que son depresiones como prolongadas en el tiempo, casi como un funcionamiento depresivo. Vamos a tener cuadros de ansiedad que cuesta que remitan como, con fármacos o que vuelven a aparecer, que no remiten con la psicoterapia. Vamos a tener trastornos conductuales importantes. Vamos a tener problemas de salud mental crónico, como por ejemplo, ahí más o menos los vamos a nombrar, pero por ejemplo, por nombrar algo, todo lo que en algún momento nos enseñaron y aprendimos de los trastornos límites de la personalidad, hoy día sabemos que los trastornos límites de la personalidad no es nada más ni nada menos que la configuración del efecto de lo traumático en el desarrollo de ese cerebro, ¿no? Personas que efectivamente distorsionan las percepciones de las cosas del mundo, personas que tienen un descontrol en elementos asociados a la ira, a las emociones, a la rabia, personas que tienen, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? De los cuadros asociados a eso y que hoy en día es necesario poder mirar para atrás y entender desde el lugar que corresponde entenderlos para poder ayudarlos, ¿no? Entonces vamos a tener problemas de salud mental que son crónicos, dificultades en las relaciones interpersonales, riesgo de conductas autodestructivas que las encontramos muy, muy frecuentemente en estos pacientes. Hoy en día sabemos que el trauma sin duda afecta la salud física y tenemos una cantidad de enfermedades que antes no se asociaban a lo traumático y que hoy en día sabemos que tienen una relación directa, como por ejemplo problemas cardiovasculares, problemas inmunológicos. En los niños, por ejemplo, ciertos cuadros de diabetes están asociados con el trauma y eso es interesante entenderlo, no nos vamos a meter cómo, pero cuando lo vemos y lo entendemos, se abre un mundo de posibilidades de poder prevenir montones de enfermedades también que hoy en día
muchos profesionales no saben que están asociadas a eventos traumáticos tempranos, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, también ciclos de intergeneracionales del trauma, donde hoy también ya sabemos que el trauma, va a sonar raro lo que voy a decir, pero el trauma se transmite genéticamente. Todos los estudios que tenemos hoy en día asociados a la epigenética nos han permitido entender cómo es que los genes se alteran realmente, concretamente, con imágenes a propósito de los vínculos. Y vínculos que han promovido o que han posibilitado un buen desarrollo, pensando en que esas personas pueden tener genéticamente antecedentes de ciertas patologías, no se expresan cuando hay una buena vinculación que promueve un funcionamiento bien tratante. Y que muchas veces hay muchos cuadros que se describen como genéticos, pero que realmente lo que estamos tratando de decir es que ahí hay algo epigenético que le da una posibilidad, o el estudio de la epigenética hoy en día nos da una tremenda posibilidad de intervenir sobre situaciones que incluso pensábamos hace un tiempo que no había nada que hacer, ¿no? Entonces es tremendamente importante, con esto vamos a terminar, tremendamente importante conocer, entender el alcance del impacto de las vivencias traumáticas, no solo como en este mundo de la psicología que conocíamos como de los afectos, de los vínculos y que sonaba como algo tan de un área poco concreta, ¿no? Hoy día sabemos con imágenes, con estudios concretos, cómo se impacta físicamente nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y se gatillan a propósito de esto montones de patologías y de situaciones que finalmente se traducen en personas que sufren, ¿no? Permanentemente, y que la idea tiene que ver con eso. O sea, si los cuadros que presentaran estas personas no dieran origen a padecimiento, no estaríamos hablando de esto. Si el tema aquí tiene que ver con que estas personas sufren profundamente a lo largo de su vida muchas veces, ¿no? Entonces, la importancia de la intervención temprana, la importancia de mirar más atrás de lo que hemos mirado hasta ahora y más profundamente de lo que hemos mirado hasta ahora, puede hacer una diferencia tremenda y significativa, no solo en ese ser humano puntual, sino en términos de la que la sociedad puede llegar a ser en 10 años más, en 20 años más, porque pucha que nos ahorraríamos sufrimientos, penas, dolores, rabia, pero además recursos en salud, recursos en delincuencia, recursos en, o sea, todo aquello que escuchamos, mucho de ello se podría prevenir si nuestra mirada fuera a este lugar más temprano que a un lugar posterior, que es la visión que escuchamos hoy en día, probablemente cuando encendemos la televisión. Así que eso, de eso se va a tratar en alguna medida nuestro curso, de esto vamos a conversar más en profundidad, em, y de otras cosas también, ¿no? Como esto fue un barrido ahí de una de las aristas de nuestro curso. Eso. Ya, Perfecto, muchas me porté gracias, regio, Emily. María Jesús. Démosles con la ronda de preguntas entonces. Si es que alguien Démosle. quedó con alguna duda, perfecto. Ahí veo manitas levantadas. No sé si alguien más tendrá. Dos. ¿Hacemos tres preguntas, María Jesús? Dale, dale. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ahí están las Perfecto, tres ahí están las tres preguntas. manitas. Ay, Ay, me ahora va a se alcanzar solo a entusiasman. hacer tres. Se entusiasman cuando uno pregunta, el Ah. otro quiere. Ya. Ya. Ahí, Camila, para que puedas reactivar tu audio. Camila, Camila, ¿Estás? ahí está. Hola, ya, Hola. permiso, Hola, a ver Camila. la cámara. Hola, Se la ya. tengo. Ahí sí. Eh, bueno, pasa que, mira, un poco de contexto para mi pregunta. Tengo una paciente que a lo largo de su vida ha vivido muchos eventos traumáticos, desde la violencia doméstica por parte de su papá en la infancia y la desprotección de su mamá. Entre medio de esto,
hasta, bueno, episodios de abuso en carretes en su adolescencia, donde luego, después de estos abusos, fue abandonada en un estacionamiento. También tuvo un accidente al poco tiempo después de eso, en moto, en donde casi pierde la vida. Y hace súper poco terminó una relación de pareja que fue justo cuando llega conmigo, en la que sufre un evento de violación por parte de esta pareja, en la que ella después de este evento sigue manteniendo una relación amorosa con él. Y mientras ella es consciente de todo esto malo, eh, aún tiene de por medio un consumo problemático de drogas. En estos momentos está con ketamina. Mi Ujú. pregunta es, que aquí la tengo anotada, es cómo se puede conceptualizar el consumo problemático de sustancias en pacientes con traumas complejos con una conducta adictiva primaria. O sea, lo vemos como una conducta adictiva primaria o como una estrategia de regulación emocional frente a experiencias traumáticas no elaboradas. Efectivamente es una estrategia, ¿no? Y es muy importante que a pacientes tan dañados les mostremos que eso es una estrategia, porque parte de toda la configuración de cómo se ha armado esta persona, que no podemos entrar a una supervisión propiamente tal, porque habría que conocer mucho más detalles, pero que con los que me menciona, es claro que estamos hablando de un trauma complejo. Y como entendemos que es un trauma complejo, probablemente vamos a hipotetizar que es una persona que obviamente tiene una relación con el mundo distorsionada, que tiene un padecimiento permanentemente asociado a montones de cosas, que pasa esto como que decías tú, que a veces incluso a la gente que no conoce le parece casi ridículo, ¿no? Como, y muchas veces escuchamos con un dolor en el corazón, por lo menos yo, comentarios tremendos de como que casi que a estas personas les gustara, ¿no? Como el vivir de esa manera. Y que cuando uno entiende y estudia, comprende que lo que se genera ahí es una disposición, no a querer que te pasen estas cosas, pero es como si no hubiese expectativas en tu funcionamiento en la vida. De que lo único que te puede pasar es volver a ser víctima de algo, ¿no? Y entonces es como hay una sensación de indefensión que como Barudi ahí describe muy bien de repente, perdón, Finkelhor, en las dinámicas traumatogénicas, pero en este caso, claro, lo que ocurre es que el abuso de sustancia, ya sea el alcohol, que el alcohol es uno de los ansiolíticos más usados socialmente a nivel mundial, para calmar efectivamente sensaciones que son intolerables, ¿no? Y el abuso de sustancia surge como una idea, muy mala idea, porque sabemos que tiene todo el efecto secundario, pero que surge de la desesperación, ¿no? De estos pacientes de ya no saber qué más hacer, ¿no? Entonces es importante tratar de transformar y que puedan integrar que a pesar de lo que parezca o de lo que el mundo les devuelva, como que más encima te estás autodestruyendo, más encima no te cuida y más encima no sé qué, es importante que nosotros que sí sabemos le devolvamos que ahí hay un deseo de querer dejar de sentirse mal. Aunque esta no sea una buena manera, esto sí es una estrategia que habla del deseo de querer estar mejor. Y eso a veces es tremendamente significativo para los pacientes que el mundo les ha devuelto en el fondo que están como abandonados y como que se autodestruyen, ¿no? Como un poco pasa lo mismo con la ideación suicida, sobre todo con los adolescentes, que es súper importante porque llegan con mucha culpa a veces como de es que me quiero morir. O es que ideación suicida, o es que se quiso matar, o es que no sé qué. Y yo ahí siempre hago un corte que es importante, por lo menos para mí hacerlo, y creo que resulta, que es que yo les digo a los pacientes, a las niñas o los niños, que es que yo no creo que ellos se quieran morir, ¿no? Que lo que yo creo es que frente a la sensación de ya no saber qué hacer y de querer dejar de sentirse como se están sintiendo, la único que se les ocurre es que para dejar de sentir quizás tengo que estar muerta. Pero no es que yo me quiera morir, ¿no? Yo les digo, tú te sentarías y me dirías, mira, yo ya he vivido lo suficiente, en realidad para mí la vida
ya no, no, ya fue y todo bien y ahora yo quisiera morirme y todos me dicen, no, ¿qué es lo que quieres? Lo que quieres es dejar de sentirte como te estás sintiendo y no has encontrado la manera en que alguien te pueda ayudar. Entonces no es que tú te quieras morir, también es un elemento que habla de que quieres estar mejor y vamos a tratar de hacer algo para que te sientas mejor. Entonces, el consumo en los casos de trauma tiene que ser entendido como una estrategia. Por supuesto que hay que tratarla, pero tiene que ser entendida como una estrategia. Mm, súper, gracias. Es que era mi duda porque ella venía de experiencias anteriores en las que ella mencionaba el consumo y ellos como a un centro de rehabilitación. Y ella como, no quiero ver esto, quiero ver el por qué Quiero, estoy haciendo. quiero dejar de sentirme como me siento y probablemente eso va a hacer que yo deje de consumir, porque el consumo es un adormecedor. Es eso, Ya ya pues, muchas gracias. de nada. Muchas gracias, Camila, por la pregunta también. Sigue Sebastián. Em, ahí sí. Hola, buenas. Hola, Sebastián. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el seminario. Quedé encantado con el seminario, muy bueno. Y las preguntas son básicamente dos. Em, la primera tenía que ver con algo que había escuchado en una charla que tenía que ver sobre el trauma y el arte. Ujú, Y surgía la idea de eh, yo soy psicólogo. ¿Cómo en la clínica o en la terapéutica? Y esta es la pregunta. ¿Se debe o no, eh, digamos, como olvidar el trauma? O olvidar lo que, la experiencia violenta o el hecho violento que una persona vive. Ya. ujú, Eso. Y la segunda pregunta era sobre, y sobre lo mismo quizá, sobre quizás desde una perspectiva de género, cómo considerar la figura del psicólogo frente a el contexto de los tratamientos dedicados al trauma, siendo ujú, se, que se supone de que, y, y es así de hecho, los principales perpetuadores de los hechos son hombres, ¿ya? ujú, ujú. Eso son las preguntas. Muchas gracias de Necesito, antemano. necesito preguntarte, antes de contestarte, Sebastián, ¿a qué te refieres con olvidar el trauma? En la charla sobre el tema del trauma y arte, el arte viene a ser algo que reemplaza, ¿Mm? digamos, como ese hueco, ese olvido, ese vacío que deja, ¿Mm? digamos, el trauma frente a una persona, ¿ya? Ujú, Y en términos teóricos, si yo le puedo poner algo, si yo lo puedo representar, la experiencia o el impulso que hay previo, digamos, al malestar, ujú. yo puedo como darle una solución a eso. Ya, Pero, ya, creo que ya entiendo por dónde va tu ya, pregunta. Creo. Ya, pero la idea es que, como que la pregunta es si es que hay que olvidar realmente ya. el hecho, Sí, po, sí, ¿cachai? sí, ya, ya te entiendo. Ya. Ya, eso. Voy a tratar de contestarte como por los dos lados que creo que puede ir algo de tu pregunta. La primera es que eh, el trauma muchas veces es, entre comillas, olvidado porque es un contenido que, como dice Van der Kolk, no queda necesariamente registrado como a nivel simbolizado, no es algo que se pueda simbolizar, es una vivencia que genera tanto impacto en el ser humano que no puede ser simbolizado, no hay cómo darle un lugar a esto, es como que no tengo palabras para poder hablar sobre. Y al no tener posibilidad de ser simbolizado, queda, pero queda a nivel experiencial.
¿no? Quedan las sensaciones de asco frente a algún estímulo que yo no entiendo por qué cuando voy por cierta parte siento ganas de vomitar y los pacientes llegan así, ¿no? Es como o paso o siento cierta música y no tengo idea por qué me baja una sensación de terror horrorosa o me pongo a tiritar y no logro entender por qué me pasa eso, ¿no? Entonces muchas veces se dice o se cree que el trauma es olvidado porque no hay una representación narrativa del trauma, porque queda alojado en el cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor puede quedar disociado o porque a lo mejor no hay contenido para poder simbolizarlo, ¿no? Entonces, la terapia que tiene que ver con lo traumático, dicho de una manera simple, no tiene nada más que ver, a pesar de que es muy difícil, con la integración. Y la integración del trauma implica que podemos en algún momento simbolizar esas emociones, asociarlas a una narrativa, empiezan también a desbloquearse probablemente algunos recuerdos a los que les podemos poner palabra junto con otra persona y eventualmente podemos llegar a construir una narrativa del trauma que esté asociada también a las emociones que el cuerpo va sintiendo. Y esa es una integración de los contenidos. Y la vivencia traumática, como yo le digo a los niños, porque los papás y los niños llegan y dicen, es que yo quiero que se le olvide esto que le pasó. Eso es lo que los papás de repente plantean. Y yo lo que digo, y le digo así a los niños, le digo, es que esto que pasó nunca se te va a olvidar. ¿No? Lo que vamos a hacer aquí en este espacio es que cada vez que te acuerdes de esto que pasó, yo te prometo que te va a doler menos. Y cada vez te vas a acordar menos seguido. Hasta que al final llegue un momento en donde esto que ocurrió sea una experiencia negativa de la que tú puedas hablar, tal como por ejemplo cuando se murió un familiar, se separaron algunos papás o les doy distintos ejemplos, ¿no? Pero no queremos que esto se olvide porque no es posible de ser olvidado. El cuerpo lo va a recordar de alguna manera y nuestro riesgo es hacerle creer al paciente y a nosotros que efectivamente esto se puede olvidar. Porque ahí es donde el trauma empieza a funcionar desde el lugar del cerebro emocional, que no tiene que ver con el cerebro narrativo. Por lo tanto, los pacientes a veces dicen, yo sé que esto es una tontera, yo sé que esto que me pasa, o sea, ya no me va a pasar, si ya tengo, no sé, 40 años, no me va a pasar, pero no sé por qué me sigo sintiendo de esta manera. Y ahí es porque el cerebro emocional, que tiene una configuración previa a la corteza, por donde pasa el pensamiento, a propósito del trauma, está desconectado. Y lo que el cerebro, como más evolucionado, te dice, el cerebro emocional ni se entera. Entonces yo puedo decir, qué tontera que me estoy angustiando de esto. Y el cerebro emocional dice, angústiate, mira, cuidado, angústiate, angústiate. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer entrar otro tipo de registros. Y ahí, por ejemplo, el arte, que no funciona desde la corteza, que no funciona desde lo racional, puede venir a llenar el espacio de respuestas de nuevas configuraciones que calmen esa activación neurobiológica que hace el cerebro emocional. Por lo tanto, expresiones como el arte, el escribir, el mover el cuerpo, el teatro, generan modificaciones que son mucho más importantes, según lo que dice Van der Kolk, que lo que podemos hacer hablando con un paciente durante años. No sé si alcanzo a responderte ahí, pero etcétera, pues se entiende. Y el tema del psicólogo, hombre, atendiendo pacientes víctimas, por ejemplo, de abuso, que es lo que probablemente el área donde más cuestionamientos surgen respecto de esto. Como dice Barudi, bueno, las mujeres, siempre dice, mujeres tienen que ser para estar metidas en esto. Pero también dice, afortunadamente, hay una manada de hombres buenos que estamos dispuestos a poder entender. Y yo creo que los hombres que trabajan en trauma y en esto no tienen idea de la tremenda herramienta que tienen por el hecho de ser hombres. Las mujeres estamos instaladas en el lugar de mujeres, de cuidado, se espera ciertas cosas, hay cosas que surgen como naturalmente, qué sé yo, no todas, porque ser mujer no es garantía de nada, pero los hombres
al instalarse en una relación, porque esto es experiencial, reparar el trauma es algo experiencial, es algo vincular. Yo necesito sentirme en vinculación con un otro, que sea una vinculación estrecha, necesito sentir que puedo confiar, necesito sentir que me puedo sentir segura, necesito sentir que mi activación baja y todo eso es experiencial. Y que eso esté posibilitado por una figura masculina en sí mismo ya es una tremenda herramienta porque le estoy haciendo experienciar, no diciendo, haciendo experienciar a esa paciente que los hombres también podemos cuidar, que los hombres también podemos hacer sentir contención, que los hombres también queremos aportar, que los hombres no somos personas que somos dañinas. Entonces es una tremenda herramienta el poder trabajar con un hombre en situaciones de agresión sexual. Y deben aprovecharla y deben creerse el cuento y deben como sacarle punta al ejercicio de la profesión teniendo la tremenda oportunidad que tienen por ser hombres. Que nadie les diga que por ser hombres no tienen derecho. Ya, Perfecto. Por el tema de tiempo vamos a hacer la la última última pregunta. no, dijimos tres, dijimos tres. Así es. Sí. Vamos a hacer la de Yarela, Somos que es la que predecibles. sigue en la lista. Ujú. Hola, muy buenas noches. Primeramente Hola, agradecer por Yare. el seminario. Me sentí realmente identificada con cada palabra que se dijo. Desde mi experiencia fui muy vulnerada en mi niñez, por lo cual nunca tuve una reparación. Fui mamá adolescente y como secuela de todos los hechos vividos, eh, me queda el rencor hacia mi madre, porque siento que no me protegió. Si bien yo la quiero, la amo, pero no está ese apego, nunca se generó ese apego. Mm, Y además, entre otros tantos consecuencias que creo que se generó en mi vida, es de ser muy aferrada a los niños, a protegerlos, a que no se vuelvan a cumplir esas, o sea, que no vuelvan a vivenciar cosas que yo puedo evitar, que si está en mi mm, mano evitarlo, lo hago. Y no sé realmente a estas alturas si se puede, digamos, tener un tratamiento, pero creo que el tratamiento me lo fui haciendo yo solita, mm, con, con mi hija igual, tratar de evitar todas estas situaciones, de tenerla expuesta, de creerle siempre, de estar pendiente de ella. Y como le digo, o sea, siento igual que también se generó unas lagunas mentales en mí que me al final terminó bloqueando todos esos episodios traumantes, pero sí yo sé que ocurrieron, pero los tengo bloqueados. mm, Y igual, no sé, eh, el de repente ver esas personas que me hicieron tanto daño, pero no enfrentarlas, no, prefiero alejarme, mm, evitarlas, pero tampoco reclamar. Como que siento que al final todas esas situaciones eh, me generaron en mí una armadura. No sé, mm. quería comentar eso con ustedes. Gracias, Yarela, qué lindo escucharte, gracias por la confianza y por compartir. Me, me, pasó que te escuchaba y me acordé del viernes, estoy ahora formándome con Barudi en este momento y justamente, bueno, Barudi es muy de trabajar como con la persona, el terapeuta, entonces tenemos que hablar mucho como de nuestras experiencias y de nuestras cosas. Y comenté algo similar en términos del cuidado de los niños, ¿no? Desde donde uno se instala y como esta necesidad de trabajar. Yo trabajo mucho con preescolares. Y que sin duda en nuestro funcionamiento, en nuestro vivir, en nuestro maternar, en nuestro trabajo, uno trabaja y es desde donde su historia le ha permitido también, ¿no? Y muchas veces esa historia que uno no quisiera de repente que haya ocurrido,
se logra transformar en una tremenda herramienta, ¿no? Y es bonito cuando uno puede darle la vuelta, ¿no? Entonces, quizás ahí en ese sentido, eh, como poder transmitirte como que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para poder revisar cosas que sí se pueden hacer modificaciones importantes. Creo que hoy día, gracias a todos los estudios que hay, a las personas que están dando la pelea, y ahí principalmente yo soy súper mega fan de Van der Kolk. El otro día estaba en una clase con él también y fue como un agrado poder como hablar estas cosas que nos dio la tecnología después de la pandemia, que podemos hablar con gente con la que antes solo leíamos libros y que es impresionante poder preguntar cosas. Todo el estudio que hay ahora, chicos, y que Van der Kolk decía, el futuro del tratamiento del trauma está en los psicodélicos. O sea, él ha dedicado los últimos 10 años de su vida como psiquiatra y experto en trauma a hacer investigación en psicodélicos. Y de verdad que es muy, muy impresionante todo lo que se puede generar. em, a raíz de lo que pasa con los psicodélicos. Ahí hay que meterse a estudiar. En Chile todavía es algo que, si bien se está instalando, hay algunos servicios en los cuales se utiliza. Sabemos todavía es algo que es ilegal, por lo tanto nos queda camino por recorrer. Afortunadamente Van der Kolk lo ha recorrido por nosotros y yo creo que hay una ventana tremenda, tremenda de oportunidad. Yo creo que ahí hay una tremenda esperanza de cambio, pero poder transmitirte que nunca es tarde, sí se puede y efectivamente se puede tener una vida mejor, un alivio, y aquellas cosas que en algún momento fueron como entendidas como algo negativo, de verdad que pueden convertirse en una tremenda herramienta de vida. Así que gracias por compartir algo tan sensible, tan importante, y ojalá poder transmitirte de que no es tarde, se puede y hay cosas súper, súper bonitas e interesantes que hoy en día sí se pueden hacer, sí se pueden hacer. Yo ahí le voy también al estudio de los psicodélicos, yo creo que ese es un tremendo campo. Súper. Muchas Sí, gracias, Yarela, también por el compartirlo. sí. Bueno, por entonces, por horario, vamos a terminar hasta aquí. También dándole igual la importancia de los relatos de Yarela. Muchas gracias a ti, María Jesús, por la exposición. No sé si quieres dar algún aviso o motivación para que se inscriban también al curso asociado a este No, seminario. ¿No? yo Bueno, creo lo que dejamos. la principal motivación es que vamos a tener más de esto, ¿no? Como yo siempre lo digo, seguramente alguien me habrá escuchado, alguien habrá tomado alguna clase, no lo sé, pero para los que sí lo han hecho, saben que el seminario, o sea, las clases, yo siempre digo, son la excusa, ¿no? Son la excusa para poder hablar de todos estos temas que ahí es donde uno va nutriendo la clínica. Si finalmente aprender o no, les puedo subir el libro a Van der Kolk y lo leen y van a aprender más que en la clase. Lo interesante es probablemente esta experiencia, ¿no? Como esta experiencia que nos permite pensar, tomarnos el tiempo, analizar, compartir, por supuesto que aprender de algunas cosas que vamos a trabajar, pero a lo que más énfasis le vamos a dar probablemente es a esto. Así que ya veo que ahí hay preguntas, manitos levantadas y que en el curso lo podemos resolver, ¿no? Es un espacio de experiencial importante. Eso, nada Así más. es. Bueno, voy a tener la grabación y ahora